¿Ustedes creen que la depresión es una enfermedad? Porque yo no lo pienso así. Y en este video te voy a demostrar por qué no es. La respuesta simple y sencilla a la pregunta de si la depresión y otros trastornos son enfermedades, la respuesta corta es no. La respuesta larga, esa ya es otra historia. La psicología, al igual que otras ciencias, desgraciadamente sufre algo muy común, y es que las personas creen que pueden hablar acerca de ella porque lo viven. Es decir, una persona puede decir o creer decir que sabe lo que está sintiendo porque lo siente. Es muy común que las personas digan cosas como: estoy deprimido, me siento deprimido, es que estás deprimido. O tengo ansiedad, me siento ansioso, es que estás muy ansioso. Es decir, se utiliza de una manera muy burda y muy prostituida el lenguaje psicológico. Esto Brunner nos lo refiere con la psicología popular, que es un conjunto de descripciones que más o menos norman el comportamiento de nosotros y de las demás personas. Es decir, que las personas saben cómo se sienten o qué es lo que sienten porque lo sienten. Y bueno, pues desgraciadamente no es así. En ocasiones pasadas lo olvidé, pero la bibliografía que ocupo para realizar este video la van a encontrar aquí abajo en la caja de descripción. No son los links tal cual, sino las referencias para que ustedes puedan leer lo que yo leí para poder hacer este video, ¿ok? Entonces, prosigamos. Una cosa importante es que solamente hay dos digamos, profesiones que consideran estas entidades. Es decir, solo hay dos tipos de profesionales que te van a mencionar que tienes un trastorno: los psiquiatras, en este caso también obviamente los médicos, que puedan diagnosticar por simple ojo de buen cubero el cómo te sientes, y los psicólogos cognitivo-conductuales. Es decir, serán los únicos profesionistas que te van a decir: tienes depresión, tienes ansiedad, tienes tal o tienes tal. De ahí en fuera, hasta donde yo sé, ningún otro psicólogo te va a mencionar este tipo de conceptos, o no te lo va a decir propiamente. En mi caso, y en el caso de los que hacen psicología cultural, en ningún momento se tacha a la persona de ser cierta u otra cosa. Es decir, nosotros nunca vamos a decir que una persona es depresiva, es ansiosa, es borderline, es obsesiva compulsiva, etc. ¿Ok? Entonces eso como primera mención. La persona que me pidió este video quería saber tres cosas importantes acerca de la depresión y la bipolaridad, que era cómo identificar que alguien tiene esto, cómo se puede entender esta situación, y cómo ayudar cuando alguien cercano lo tiene y no lo reconoce y le afecta. Voy a responder estas tres preguntas antes de pasar a lo demás, y espero que con la explicación y todo lo demás quede un poco más claro. ¿Cómo identificar que alguien lo tiene? No puedes saberlo. Es decir, tú como persona no puedes determinar que alguien lo tiene, porque se supone hay criterios diagnósticos para poder llevar a cabo este diagnóstico. Es decir, un profesional, a partir de diferentes pruebas, te determinaría si tienes o no depresión o bipolaridad. Es decir, tú como persona de a pie no puedes saber si una persona lo tiene, y eso lo explicaré más adelante. ¿Cómo se podría entender? Lo voy a explicar un poco más adelante, cuando explique realmente la cuestión de la depresión desde esta perspectiva. ¿Y cómo ayudar cuando alguien cercano lo tiene y no lo reconoce y le afecta? Es que a final de cuentas las afecciones las detecta otra persona, no la persona que dices que las tiene. Es decir, si la persona no las detecta como un problema, no tendría por qué ser un problema, o para la persona no es propiamente un problema. ¿Ok? Entonces vamos con la demás explicación. ¿Sabías tú que los psiquiatras, cuando diagnostican depresión y otros trastornos mentales, es muy raro que manden a hacer un examen de serotonina en sangre? Cuando se supone que la serotonina es aquel indicador que puede demostrar la presencia de la depresión. Es decir, los psiquiatras te recetan sertralina o algún otro antidepresivo sin saber si realmente no tienes los niveles indicados. La depresión no solo es la depresión. Ahora, no quiero que me malinterpreten. No significa que los problemas no existan. Los problemas son reales. Los problemas que tienen las personas son reales. Simplemente la cuestión es el cómo son nombrados y el cómo son hechos. Es decir, los trastornos mentales serían una forma en que los problemas de la vida cotidiana son construidos a partir de un cuadro clínico y una categoría diagnóstica, cosa que representa un error bastante grande, porque
en algún momento, a partir de lo que las demás personas piensan, tener una enfermedad mental equivale a estar dirigido por fuerzas incontrolables. Es decir, nosotros no controlamos qué somos, sino la depresión nos controla, la ansiedad nos controla, el obsesivo compulsivo nos controla, la esquizofrenia nos controla. Entonces es por eso que no son considerados, o desde esta perspectiva no son considerados ni enfermedades ni mentales o trastornos. Y bueno, es así como llegamos propiamente a la cuestión de la depresión, gente. Y bueno, esta enfermedad ha venido a raíz de una cultura muy particular que se le denomina la cultura de la serotonina. Es decir, que el equilibrio de esta sustancia que se segrega en el cerebro explicaría el bienestar de las personas. Y que bueno, así si una serotonina está baja y nosotros la equilibramos, simplemente eso causaría la solución de los trastornos, no nada más de la depresión, sino de muchos otros. ¿Ok? Entonces lo único que necesitaríamos para vivir bien sería acomodar nuestro nivel de serotonina. Pero bueno, desgraciadamente las cosas no son así de sencillas y no hay algo tan falso como eso. Y es que las personas han aprendido a plantear sus problemas de la vida en términos de depresión y en términos de falta de estos neuroquímicos. Es decir, se han convertido en una creencia completamente bioquímica acerca de estas situaciones, de estas consideraciones. Por lo tanto, la depresión se segrega del mundo, es decir, se saca de esta vida, de esta cotidianeidad, se saca de en dónde se forma, en dónde se conjuga, y simplemente la sociedad actual no tiene una tolerancia respecto a estados de ánimo diferentes. Es decir, las personas piensan que uno debe de estar en euforia constante, que debe estar feliz completamente todo el tiempo. Entonces no son tolerantes cuando una persona se siente triste, como si no tuviera el derecho de sentirse triste, y automáticamente se convierte en depresión u otro trastorno. Entonces la verdadera ayuda debería estar enfocada en las relaciones interpersonales y en los arreglos del mundo de la vida cotidiana. Dejar de interpretar cómo los demás deben vivir. Sí, se nos dice a partir de la política cómo uno debe de vivir. Foucault habla mucho de eso en la biopolítica. Pero hay algo más allá de. Ahora, justo con esto, Ribes nos habla acerca de que el suponer que las enfermedades mentales tienen un sustrato neurológico o bioquímico es absurdo. Porque de ser así, entonces no serían enfermedades mentales, serían enfermedades neurológicas. Como en el caso del Joker de la última película. Es absurdo pensar que Arthur tiene una enfermedad mental. Se demostró en la película que tenía un problema neurológico debido a los maltratos que había sufrido por parte de su madre y de la persona que había llevado. Es decir, no estamos hablando de una metáfora, no estamos hablando de una ilusión, no estamos hablando de un error, estamos hablando completamente de un mito, de algo que no existe. ¿Por qué? Porque esta disciplina, que tendría que ser la psiquiatría, le han otorgado la facultad y el poder para determinar qué comportamientos son permisibles y cuáles no lo son. Y esto se ha ido modificando, es decir, no ha sido permanente. En un principio, la homosexualidad estaba en el DSM-3 y la removieron hasta la revisión del DSM-4, es decir, se agregan, se actualizan tanto en este catálogo de padecimientos, desechando algunos que ya no entran dentro de las condiciones de vida actual. Es decir, porque antes era considerado una enfermedad, porque ya no lo es, porque en su momento la histeria estuvo ahí, porque ya no lo está. En algún momento va a desaparecer la depresión, en algún momento va a desaparecer la ansiedad. ¿Por qué desaparecen así, de esta manera, cuando una enfermedad propiamente no desaparece de un catálogo de enfermedades? Es decir, la gripa siempre va a ser gripa, la influenza siempre va a ser influenza, el cáncer siempre va a ser cáncer. No va a desaparecer, tiene un componente que lo mantiene ahí dentro de la historia de la enfermedad. Sin embargo, estas no lo son. Estas se agrupan, se reagrupan, las vuelven, les cambian el nombre, las modifican a manera de que puedan estar o que puedan permanecer ahí cuando se necesita que permanezcan ahí. Entonces, realmente esta enfermedad, por así decirlo, ha estado ahí a partir de que hay una psiquiatría que juzga las faltas de los individuos y las convierte en una enfermedad. Entonces, es bastante impresionante cómo han logrado causar
tanto. Actualmente la depresión se podría considerar prácticamente una epidemia. Todo el mundo está deprimido. Y obviamente ha sido a raíz de la salida de diversas cuestiones médicas, el Valium, el Prozac, diferentes tipos de antidepresivos que han salido a lo largo de la historia. Ahora, esto no aplica solamente para la depresión, para la ansiedad, para el obsesivo compulsivo, para el límite de la personalidad, para el bipolar, etc. O como los nombran realmente en esta estructura médica de enfermedades. Y es que Yergen, les digo, la referencia va a estar aquí abajo, tiene una cita muy particular que me gusta mucho, que dice que ser definido en términos de déficit es tener que dudar de uno mismo durante el resto de la vida. Las personas que tienen aquellos trastornos que se consideran, por ejemplo, que no se pueden quitar, que no se pueden eliminar, porque la depresión es curable, la ansiedad es curable, pero por ejemplo el trastorno límite de la personalidad es incurable, o sea, no tienen una cuestión como de cura, como de sanación. Se pueden reducir los efectos, pero es algo que no desaparece. El caso de la esquizofrenia es prácticamente lo mismo. A pesar de que la esquizofrenia es la que tiene más estudios de carácter que puedan determinar un sustrato biológico, volveríamos a lo mismo. Sería una enfermedad neurológica, no una enfermedad mental. No sería una enfermedad del orden de la actividad, del orden del actuar. Y en esta pongo algo muy particular, experiencia de mi pareja en una institución que trabaja con personas que viven con esquizofrenia, y que el curso de esta enfermedad, por así decirlo, depende de la sociedad en la que uno esté referido, en la que uno esté integrado. La medicación en muchas ocasiones puede resultar peor que la misma enfermedad. Se separa lo normal de lo patológico, haciendo una diferenciación entre aquellas personas que somos normales y aquellas que no lo son. Y entonces estas personas pierden la voz. Pierden su voz porque a final de cuentas los medicamentos hacen algo que posiblemente ni siquiera sería necesario que se hiciera. Hay muchos trabajos adicionales fuera de la cuestión propiamente de la consideración de la enfermedad, donde se les trata de regresar a estas personas la voz que perdieron al momento de diagnosticarlos con una enfermedad. Y les digo, esto no solo aplica para esto, aplica en general para muchas otras, para muchas consideraciones. Y creo que es mucho más sencillo culpar a un individuo acerca de su condición como enfermedad mental que a la cultura en la que vive y en la que participa. Y esto se refleja mucho en lo que sucedió en algún momento con el tipo que grabó bajo la falda de una chica en un video de Luisito Comunica. Era más sencillo culpar al individuo como un enfermo, como como un anormal, como algo que no sucede, como algo que no sucede en un país donde matan mujeres a diestra y siniestra, donde las violan, donde las acosan, donde muchas cosas. Es más sencillo aislarlo, considerarlo patológico, separarlo de en donde participamos nosotros en esta cultura que construimos, que considerarlo como un individuo que ha sido construido a partir de lo que nosotros hacemos. Es decir, es más sencillo aislarlo y darle una condición de enfermedad que decir, sí, está educado en una cultura machista, está educado en una cultura patriarcal, está educado en una cultura donde puede hacer muchas cosas sin repercusiones. Y eso sucede, no nada más les digo en eso, sino en muchas otras. No en ese aspecto, pero sí es la misma sustancia que lo explica. Entonces, pues bueno, gente, espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y nos vemos y bye a todos.